¿qué tal? Hoy nos encontramos en Berlín de Alemania. La temperatura picante a 3 grados Celsius. En Fahrenheit no sé, pero sé que está fríísimo. Vamos a ver qué hay. Comida típica, lo mismo de siempre. ¿Y qué tal nos trata la gente del día de hoy aquí? Se ve bien, lugar tranquilo por lo que veo. Las edificaciones a todo lo que da. Vamos allá a ver qué es lo que es. Berlín es la capital de Alemania y uno de los 16 estados federados alemanes. Se localiza al noroeste de Alemania. Por la ciudad fluyen los ríos Esfrea, Heiberg, Pecken, Dahme y Hurlek. Con una población de 3.5 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada del país y de Europa Central, así como la primera ciudad de población y la séptima aglomeración urbana. Entre los países de Unión Europea, si bien se convertirá en la sexta una vez la salida del Reino Unido y la Unión Europea se haga efectiva. En el inicio del trayecto, mi visita se hizo más fácil con la ayuda de un guía. Sorprendente ciudad. Este lugarcito de acá, en esta pequeña jardincito, que se conoce como Lustgarten, que traduce como el jardín de los placeres. Este era el jardincito de lo que en aquella época prusiana fue el Palacio Real. Acá atrás, como ves, se está reconstruyendo, restaurando lo que en la época prusiana fue el Palacio Real. ¿Vale? Luego seguiré hablando del palacio. Hablemos un poco de la zona. El edificio grandote, que está allí donde hicimos la foto, fue el primer Tres Reich. Esa palabra no tiene traducción al español, por eso no la traduzco. Hubieron tres Reich. El primero fue el padre del que está acá arriba. El padre de este era un militar prusiano. Luego, que se llamaba Friedrich. Y este Friedrich, militar prusiano, tuvo un hijo, que también le puso Friedrich, digamos Federiquito, para que se entienda en español, como era el hijo. Y ese Federiquito después creció y el que está arriba del caballo. Se conoce como Federico el Grande por los grandes aportes que hizo a la música, a la cultura, a la educación en Alemania. Y el tercer Reich fue Mr. Bigot, de ese hablamos después. Bueno, hablaré ahora un poco de este señor, Federico el Grande. Desde que él era pequeñito, su papá lo obligaba a utilizar uniforme militar, porque quería que su hijo también fuera militar, igual que él. Pero Federico no quería, porque él tenía un alma mucho más noble, mucho más sensible, mucho más gentil. Él quería tocar la flauta, hacer poemas, qué sé yo, cosas mucho más sutiles. Pero el padre le insistía con que se pusiera un uniforme militar y que luchara en la guerra, etc. Pero Federiquito no quería. De hecho, el papá de este loco lo despertaba de un cañonazo en la ventana del dormitorio. De verdad, todas las mañanas, para que se acostumbrase a los ruidos de la guerra. En la actualidad sería maltrato infantil, antes era normal para él. Insistía con el tema, pero Federiquito no, porque él quería ser mucho más sutil, más noble, no le gustaban las mismas cosas que al papá. De hecho, tampoco le gustaban las mujeres. Aquí la cosa ya se empieza a complicar. Imagínate, el hijo del más macho de los machos, que era el líder de los militares, era gay. Escándalo en la realeza. En aquella época ser gay era un poco menos que te mataban. Exacto. Fíjate que Federiquito, agobiado por tantas cosas que le obligaba a hacer el papá, al final mejor decide huir del palacio y huye junto a su mejor amigo. Claro, iban llegando cerca de la puerta de Brandenburgo cuando los guardias reales los capturan, los atrapan y se lo traen al palacio y los meten a la cárcel. 3 años a la cárcel. Su delito, enamorarse. Qué locura. Pero sí, hay gente que sigue siendo cuadrada o el style y que aún cree que solo el hombre tiene que estar con mujeres, whatever. En fin, no podéis seguir haciendo los mismos errores que antes. Pero bueno, imagínate, lo metió 3 años a la cárcel y después de esos 3 años lo liberó. Pero no por misericordia, sino que los liberó ¿por qué? Este militar prusiano liberó a su hijo y al novio del hijo. ¿Para qué? Para que el pobre Federiquito viera cuando este militar le cortaba la cabeza. Fueron prohibidos, por cierto. La frase que está aquí,
la escribió este señor, Heinrich Heine, haciendo alusión a la Inquisición española, pero a su vez también fue un tanto profética con lo que pasó acá en Berlín. Traducida, acá este texto dice: quien comienza quemando libros, termina quemando personas. En la época de la Inquisición española, quemaban los libros de ciencia porque supuestamente eran brujería. Y luego a quien quemaron en las personas supuestamente por brujas. Pero la misma gente. Se llama Gendarmenmarkt, el mercado de los gendarmes. Sin embargo, los alemanes ya no les gusta llamarle de esa forma. ¿Cómo le llaman ahora a esta plaza? La conocen como la Plaza de las Iglesias Gemelas. ¿Por qué? Porque tiene dos iglesias, son iguales, y bueno, ya sabemos cómo son los alemanes para poner nombre. En fin, en aquella época Friedrich dijo: yo quiero que Berlín se compare a las ciudades, a las capitales más prestigiosas de Europa y del mundo, tales como Roma, Londres, París, qué sé yo, Madrid, entre otras. Seguía pensando Friedrich y decía: ¿cómo lo hago entonces? Y justo recordó Friedrich que en ese tiempo algo estaba pasando a nivel internacional con la Iglesia Católica. ¿Qué pasaba con la Iglesia Católica? Hubo un tiempo en que la Iglesia Católica estuvo en crisis económica, y a los señores de la Iglesia Católica, para salir de la crisis económica, se les ocurrió una brillante idea. ¿Cuál? Ponerle precio a los pecados. Las famosas indulgencias, las mulas, antes le decían algo. O sea, en resumen, literalmente, si te querías ir al cielo y eras pecador, tenías que pagar económicamente por el perdón de tus pecados. Y así te ibas al cielo, si no te ibas al infierno. Y le metían miedo a la gente con eso. A la iglesia, la verdad, no le importaba si eras pecador o no. De hecho, si eras pecador, mejor para la iglesia. Cliente fiel, más le iba a pagar, y la iglesia más rápido salía de su crisis, de su deuda, que era lo que quería. Llegó un punto en que la cosa se había transformado ya en negocio, pero como que era too much, era muy descarado. Llegó un punto en que la Iglesia Católica comenzó a decir: mira, si te quieres portar mal un fin de semana, como de costumbre, sí, ya te conozco, te decían: ¿nos puedes pagar por adelantado? Literal. Te entregamos un cupón, un papelito que dice: autorizada a portarse mal y perdonada. Mientras pagues, todo bien, te vas al cielo. Pero recuerda que si no pagas, te vas al infierno. Y le metían miedo a la gente con eso. Claro, la gente con tal de irse al cielo, paga. Pero de pronto salió algún pecador rebelde que comenzó a cuestionar a la iglesia y decía: pero ¿cómo vamos a tener que pagar? Vamos a quedar todos en la bancarrota. Y la gente comenzó a protestar. Y es por eso que nace la religión protestante. Son alemanes, nació en Alemania. Protestante porque protestaron. Así tal cual. ¿Quién era el líder? ¿Quién era el alemán que estaba a cargo de este movimiento protestante? Martín Lutero, entre otros. Y es ahí cuando Friedrich dice: perfecto, dice, esta es mi oportunidad. Le voy a decir a los protestantes franceses que se vengan a vivir acá a Berlín. Por eso el nombre de la plaza como francés. Y uno dice: ¿qué tienen que ver los franceses con Berlín? Lo que pasa es que en esa época en Francia, o eras católico, o si no, guillotina, te mataban. Tenían la época de la Santísima Inquisición, otra locura de la Iglesia Católica. Ahora, más allá del nombre, de por qué se llama así, ¿qué pasó en este lugar? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo que pasó es que un señor del ejército estadounidense, americano, como le gusta que le llamen, porque abarcan todo el continente como si fuera un país, un motherfucker, ¿sí o no? Claro, gringo que es la voz. Bueno, lo que pasó es que un señor del ejército americano quiso cruzar de allá del sector capitalista al sector comunista. Quería ir a ver una ópera en el concert donde estuvimos recién, ¿lo recuerdas? ¿Dónde estuviste en el mercadito? Bueno, la normativa decía que los militares podían pasar siempre y cuando llevasen puesto su uniforme militar. Pero este señor dijo: no, yo voy muy formal, elegante, porque voy a una ópera de la alta sociedad. Así que intentó pasar muy formal, muy fancy, y los rusos, los soviéticos lo miraron y le dijeron: no, no puedes cruzar porque no vas con tu uniforme militar. Y este militar dijo: pero o sea, yo soy americano, soy importante, déjenme pasar. No, le dijeron los rusos: no vas con tu uniforme militar. Pero déjenme pasar, se está haciendo tarde,
no. Y dijo, ah, ok, ¿no me van a dejar pasar? Dijo.